Gracias, Mariano. Déjame el host ya si querés, ¿eh? Hola José, perfecto, ya te lo paso. Gracias. Gracias, Mariano. Que tengas buen día. Abrazo.
Buenas tardes a todos. En 5 minutos damos inicio con la clase. Buenas tardes, gracias. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase, así no nos entretengo más. Hoy la idea era organizarnos para dentro de una semana, 2 semanas en realidad, que es la próxima clase conmigo, empecemos a hacer en clase los trabajos de reflexión, que se van a hacer en clase exclusivamente. Estos trabajos, les vuelvo a resaltar que van a ser exclusivamente en la clase, van a consistir en una reflexión de cada uno de ustedes, que van a tener su oportunidad, en relación a algunos temas propuestos en cada uno de los temas. La idea mía es hacer
como nosotros tenemos clase cada 15 días conmigo, él hace la próxima clase y la otra, ¿no? Para organizarnos bien con las fechas, si quieren, les digo específicamente el día, sería 19 de mayo, y 2 de junio, siempre y cuando no haya ningún feriado en el medio, creo que no hay ninguno, 19 de mayo y 2 de junio, la fecha, digamos, para hacer estas devoluciones o estas reflexiones. Tengan en cuenta que no son obligatorias, forman parte de la actividad que damos dentro de la cátedra como un espacio para que ustedes puedan expresarse y reflexionar acerca de los temas que hemos estado tratando en estas últimas semanas. ¿Los temas de dónde los sacan? Bueno, los temas están habilitados a través de la plataforma virtual de la Cátedra de Filosofía del Derecho o Cátedra B. Ustedes están matriculados en la plataforma, así que pueden, yo recién accedí a la plataforma, se ve que se ha solucionado el problema por el cual no estaba funcionando estos últimos días, así que bueno, ya editados el trabajo práctico número 1 y el trabajo práctico número 2. Por orden, vamos a hacer el trabajo práctico número 1, el primer encuentro, digamos, el 19, y el trabajo práctico número 2, el segundo encuentro, ¿no? Son temas, tengan en cuenta, que orientativos, los que están dentro de la plataforma. ¿Esto qué significa? Se plantea el tema, se plantea alguna bibliografía, pero tanto la bibliografía utilizada o desarrollada para como el tema en sí mismo es orientativo. Es como un disparador, digamos. Si a ustedes les interesa desarrollar alguno de los 3 temas que están en cada uno de los trabajos en la clase, lo hacen. Si quieren desarrollar algún otro tema que tenga alguna conexión con alguno de ellos, también lo pueden hacer. O sea que es más que nada un disparador, como se le dice hoy, un disparador de ideas para que, bueno, se pueda debatir. Tengan en cuenta que va a ser una clase exclusivamente desarrollada por ustedes, o sea que yo solamente voy a ser un moderador de tiempos, si se quiere, y darle la palabra a uno y darle la palabra al otro, así que la van a hacer ustedes a la clase. No es ni más ni menos que un ejercicio de práctica un poco para poder entonces escucharlos y que cada uno pueda desarrollar la idea que tenga acerca de los temas. Cualquier duda o consulta que tengan, para no consumir más tiempo de la cursada, me la pueden hacer a través del campus virtual o a través de mi correo electrónico. Todos ya lo han agendado debidamente seguramente, así que bueno, quedamos en la comunicación a través del campus virtual o a través del mail. Bueno, concretamente la clase de hoy era como para hacer un cierre a lo que es, si se quiere, el popurrí de temas de derecho a la salud, hacer una mix y un salpicado, digamos, de 3 o 4 cuestiones que hacen a la temática, como para ir cerrando el tema. La primera que me viene a la mente es que antes de la reforma de la Constitución del año 94, el derecho a la salud no figuraba específicamente o expresamente en la Constitución. Pero obviamente que antes del año 94 este derecho también era garantizado, ¿no? ¿Cómo se garantizaba si nuestra Carta Magna no lo planteaba? Bueno, desde allí empezaron las interpretaciones acerca de distintos artículos de la Constitución Nacional que podrían hacer un juego, si se quiere, de interpretación tácita y permitir básicamente la garantía de este derecho, ¿no? Entre otros, podemos citar el artículo 14 de la Constitución Nacional, la parte pertinente en lo referido al derecho de peticionar ante las autoridades. Acá lo podemos plantear de distintas maneras, ¿no? De todas las formas en las cuales ustedes ya vieron y revisaron y estudiaron en teoría constitucional sobre el derecho de peticionar, ¿no? Todas las formas que permite, digamos, la Constitución Nacional para peticionar, desde el punto de vista administrativo público o también desde el punto de vista judicial, ¿no? Iniciativa popular, consulta popular, es una de ellas, son 2 en realidad, y si no, básicamente la vía jurisdiccional. La vía jurisdiccional es, frente al agotamiento de la vía administrativa, queda expedita la vía judicial, ¿no? En muchos casos, el tema del derecho a la salud ha tenido luego de la reforma del 94 y garantizando expresamente el derecho a salud, en virtud de que
la garantía de uno va de la mano va encadenado, si se quiere, a la multiplicidad de derechos que se fueron dando con posteriori o a posteriori de la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque los une un principio de derecho internacional que es básico, que es básicamente el principio de progresividad. El principio de progresividad apunta básicamente a que se debe propender a garantizar progresivamente, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, más derechos, ¿no? Eso es lo que establece el principio de progresividad. La Constitución Nacional del 94, al adherir a los tratados internacionales sobre derechos humanos, justamente el derecho a la salud es el derecho humano fundamental, no puede escaparse de estos preceptos o tratados de derecho internacional, y es por ello que, en virtud de norma, lo que nos hace es compeler, obligar, más que invitar, si se quiere, a debatir, discutir y aprobar nuevas normativas en materia sanitaria, ¿no? De hecho, fruto de esta reforma constitucional y de la operatividad del principio de progresividad, existen la multiplicidad de normas en materia de derechos del paciente que se fueron sancionando luego de la reforma del 94. Una de las últimas es la ley del paciente, ¿no? Pero hay muchas normativas. Ustedes vean que de la multiplicidad de normativas, esto, si se quiere, tiene una directa relación con la negación o la denegación del acceso a los derechos consagrados en ella, ¿no? Porque una cosa es lo que diga la ley, que es declarativa, y otra cosa es básicamente lo que se cumple, ¿no? Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Eso también lo vieron ya en teoría general del derecho, ¿no? Cuando el ser indica que indica la realidad y el deber ser indica lo ideal. Lo ideal es la ley y el ser es la realidad. Muchas veces, muchas normas están sancionadas y plenamente vigentes, pero para lograr su aplicación se requiere la intervención de otro de los poderes del Estado, ¿no? Muchas veces en la organización de los poderes del Estado tenemos la vía tripartita por esta forma republicana y federal de gobierno, que es básicamente el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, hablando muy lisa y llanamente, sanciona normas, el Poder Ejecutivo las lleva adelante, las practica, y el Poder Judicial observa frente al incumplimiento de estas normas sancionadas, ¿no? Esto, obviamente, en una clase de Derecho Constitucional me insultarían, pero bueno, es algo muy básico y muy mínimo como para que nosotros nos pongamos en tema, ¿no? Entonces, concretamente, frente a una norma existente y ante el incumplimiento de esta norma, básicamente, por parte del Estado o por parte del sector, tenemos el derecho de peticionar ante las autoridades. Las autoridades, en este caso, el Poder Judicial. Así es como, mediando el derecho de peticionar ante las autoridades, mediando este derecho de peticionar ante las autoridades, y repito porque veo que a veces mi conexión es inestable y quizás ustedes no llegan a escucharme. Mediante este derecho consagrado en el artículo 14 de peticionar ante las autoridades, bueno, obviamente lo que se logra es el reclamo judicial, por vía judicial, de este derecho, ¿no? Y que mediante el juez natural se sanciona una disposición que conmine o que renuente a cumplir con lo dispuesto en esa norma, ¿no? Así los amparos de salud se han multiplicado, ¿no? Hoy en día tenemos un plexo normativo en materia de amparo de salud que es impresionante, ¿no? Y digna básicamente de ser reconocida, no solamente en el ámbito del derecho federal o nacional, sino no solamente en la jurisdicción federal, sino también en la jurisdicción provincial, ¿no? Yo trabajo en un juzgado civil y comercial y recibimos a menudo amparos de salud, ¿no? En los cuales, obviamente, en la competencia provincial contra, generalmente, dependencias públicas, en la mayor parte de los casos, del sector provincial, ¿no? Del sector nacional sería básicamente, o aplicaría en principio la justicia federal, así como también cuando hablamos de obras sociales, porque rige la ley nacional, ley de obras sociales, y bueno, hay diferentes competencias en razón del origen básicamente de la norma, ¿no? Pero bueno,
el derecho de peticionar ante las autoridades es claro, ¿no? Como una fuente de garantía del derecho a la salud. La segunda es el artículo 33 de la Constitución. Este artículo que muchas veces es olvidado, pero que es el que deja la puerta abierta a muchos derechos que no estén consagrados expresamente, ¿no? Ese artículo 33 que reza que todas aquellas declaraciones de derechos y garantías que no estén expresamente mencionadas en la Constitución, no implica que por no estar expresamente mencionadas no existan, ¿no? Siempre y cuando se deriva o se derive de la forma republicana, representativa y federal de gobierno, básicamente estas normas implícitas existen, aunque no estén expresamente determinadas, y estos derechos y estas obligaciones emanadas existen, y entonces se puede garantizar su cumplimiento. Una de ellas, obviamente, estamos defendiendo el derecho a la vida, si estamos defendiendo derechos mucho más terrenales o materiales, como es el derecho a la propiedad privada, bien, podríamos estar garantizando tácitamente el derecho a la salud. Esto siempre hablando de antes de la reforma de la Constitución, ¿no? Con la reforma de la Constitución vino a traer, si se quiere, un poco más de claridad al tema, el artículo 75 y 622, tratados internacionales con regambre nacional, la mayor parte de ellos tratados sobre derechos humanos, que hacen básicamente mención a el derecho a la salud explícitamente. El artículo 6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos lo plantea explícitamente. Bueno, y así muchos de los tratados que tenemos hoy en día vigentes, tratados de derecho internacional. Ahora, no se quedó ahí la Constitución. En la reforma del 94, con esto cierro la parte, digamos, constitucional, el artículo 42 de la Constitución reguló el derecho de los usuarios y consumidores. En un primer momento discutido, no el derecho, sino básicamente por qué se ubicaba en la Constitución Nacional, cuando regula una relación en particular, ¿no? Esa fue la concepción originaria o primigenia, ¿no? De que solamente garantizaba o regulaba este artículo la relación entre el consumidor y el usuario, y que generalmente esta relación entre el consumidor y el usuario estaba en el ámbito privado, ¿no? Bueno, la doctrina y la jurisprudencia han dado mucho en esto. Hoy en día hasta se puede llegar a plantear en los tribunales la competencia en materia de derecho de consumidor, la ley 24.240 y sus modificatorias, y el artículo 42 plenamente operativo, también en la relación de consumo que lo une al sujeto de derecho con el sector público. O sea que hoy en día podemos llegar a plantear que la relación del consumidor y usuario también puede estar en el sector público, o sea, entendernos también como consumidores, aun cuando estamos en el sector público. Dicho esto, obviamente queda la vía expedita para poder garantizar el derecho a la salud, porque justamente el artículo 42 de la Constitución, otra de las críticas que se plantearon, fue que en la discusión de fuentes, ¿no? Y en la discusión de los convencionales constituyentes, fue por qué se garantizaba el derecho a la salud en la relación de consumo. Pero no porque se garantizaba con una cuestión de recelo a los consumeriles o aquellos que realizaban la práctica del derecho del usuario y consumidor, sino que por qué solamente a ellos, ¿no? Y por qué no a todo el plexo normativo. Bueno, obviamente la voluntad del legislador fue clara, ¿no? Al momento de incorporar en la Constitución, esto se cae de Maduro, básicamente, que no solamente se garantiza el derecho a la salud en la relación de consumidor y usuario, sino que se garantiza el derecho a la salud en la totalidad de las relaciones, ¿no? Entre el Estado y particulares, entre particulares, porque lo dice la Constitución, ¿no? La Constitución no rige para una situación en particular, sino que rige para todas las situaciones, ¿no? Es la norma que está por encima de todas las demás normas, es la madre de las normas, que lo que hace es básicamente regular situaciones generales, no regula situaciones particulares. Para eso están las leyes. Por ejemplo, en el ámbito civil, la ley por excelencia, la ley madre, que es el Código del ámbito civil y comercial hoy en día, ¿no? El Código Civil y Comercial. Y así también tenemos para las distintas disciplinas distintas leyes. Pero esta norma, que es más que una ley, por más de que en su nacimiento surge como una ley, que la Constitución Nacional está por encima de todas las demás leyes y regula todas las situaciones jurídicas existentes. Entonces, dicho esto, si se garantiza en el ámbito del derecho a la salud, el de la relación del usuario y consumidor, se garantiza en todas las demás relaciones, aunque no sean de consumo. Independientemente de que hoy
se plantea por la vía consumeril el tema del derecho a la salud en el ámbito público, ¿no? En el ámbito privado no hay discusión, obviamente, porque el usuario, el consumidor, es uno que paga una empresa de medicina prepaga o una obra social, y el prestatario del servicio es básicamente la empresa, ¿no? O la obra social o la mutual. Pero bueno, solamente con esto tenemos acabada noción acerca del constitucionalismo en el ámbito del derecho a la salud. Y básicamente la introducción de principios como el de progresividad en el ámbito del derecho internacional al derecho a la salud. Ahora, cortita hacia el pie en relación a salud pública, salud privada. Ya habíamos hablado y descrito los dos modelos. Hablamos básicamente de conceptos como son los de economía de la salud, conceptos que surgen a partir de la década del 70 y se arraigan un poco más en los 90. Hablamos de estatus de salud también. Estatus de salud que se confunde muchas veces con el concepto de calidad de vida. El concepto de calidad de vida que surgió bastardeado en el ámbito del sector privado, planteando entonces una salud de calidad por la autonomacia o por la contrariedad de que la salud pública no era de calidad, ¿no? En realidad surge criticada desde ese punto de vista, pero hoy en día nadie discute la necesidad en el ámbito público, en el ámbito privado nunca se discutió, pero en el ámbito público tampoco debe discutirse, de una salud de calidad, ¿no? Entonces, el concepto ese primigenio de salud como estado completo de bienestar físico, que se planteaba, que ya lo habíamos estudiado, se dejó de lado y se plantea hoy en día conceptos mucho más complejos como es el de calidad de vida, porque congloba muchas otras situaciones, ¿no? La salud física no es el único concepto de salud que tenemos. Hoy en día estamos hablando de salud emocional, salud psicológica, que muchas veces impacta o no impacta directamente en la salud física, ¿no? Pero que tienen su origen muchas veces en otras patologías, otras dolencias, no físicas, ¿no? Concretamente, otra de las situaciones que se me viene a la mente para poder analizar es básicamente el tema de la teoría de la justicia de John Rawls, ¿no? John Rawls es un filósofo norteamericano, subrayen norteamericano, que se opone básicamente, si tuviéramos que subir a un ring, a Robert Nozick, que es otro filósofo de origen o de tinte neoliberal, ¿no? Que plantea básicamente la teoría del Estado mínimo, ¿no? John Rawls, ambos norteamericanos, vale la pena decirlo, John Rawls fue uno de los partícipes entusiastas de la reforma de salud que llevó a cabo Bill Clinton en la presidencia de Estados Unidos y de la candidata a presidente perdidosa en la anterior elección, Hillary Clinton, ¿no? Fallecido hace casi una década aproximadamente, John Rawls plantea una de las últimas teorías de la justicia completas, ¿no? Si nosotros podemos avisorar desde Aristóteles para aquí, ¿no? Las distintas teorías de la justicia en la Edad Media, más que nada asociada a la justicia divina, y en la modernidad, más que nada asociada a la justicia hegeliana o kantiana, y así muchos otros filósofos se tornaron hacia el existencialismo, otros hacia el idealismo más platónico, como Kant, el concepto de autonomía, cómo funcionaba y demás. Fue una de las últimas teorías de la justicia que tuvo desarrollo en el ámbito doctrinario, ¿no? La de John Rawls. La teoría de la justicia de John Rawls, ¿por qué lo llevo aquí a colación en el ámbito del derecho a la salud? Porque uno de los elementos de la teoría de la justicia de John Rawls es el derecho a la salud, ¿no? Él plantea la teoría de la justicia como imparcialidad, ¿no? Habla de la justicia como imparcialidad. Y cuando habla de la justicia como imparcialidad, llevado concretamente a los bienes y servicios que debe brindar el Estado, y vuelvo a subrayar, bienes y servicios que debe brindar el Estado, planteando desde la filosofía norteamericana, esto es algo novedoso, si se quiere, cuanto menos, él plantea la idea de, como aquellos filósofos contractualistas que planteaban el estado de naturaleza y el estado civil, ¿no? Ese estado de naturaleza, ese estado, si se quiere, ideal, ¿no? No por lo querible, sino por lo materializable o lo realizable, ¿no? Lo ideal es aquello que está en la conciencia, ¿no? Que no está en la materia, si se quiere, ¿no? Ya yendo un poquito más fino a lo que es la filosofía, ¿no? Más platónico.
que aristotélico, si se quiere, que es un filósofo más realista, más materialista, ¿no? Concretamente, cuando hablamos de el estado de naturaleza, es una postura ideal, ¿no? Porque lo que existe en realidad es el estado civil. El estado de naturaleza, si bien existe, el hombre es lobo del hombre, ya lo hemos analizado y en distintos tipos de filósofos estas posturas, la postura de Nietzsche, bueno, y muchas otras más. La aplicada en una sociedad civil es el estado civil, ¿no? Que es el estado que viene luego de esa lucha o esa pugna, ¿no? Muchas veces esa pugna es utópica o es en los libros, ¿no? Esa lucha ideal que existe, ¿no? Muchas veces existe en la conciencia, otras veces existía en las sociedades antiguas, como las sociedades tribales o las civilizaciones antiguas, en lucha de directa, ¿no? Sin ningún tipo de norma que la pudiera regular. Luego, básicamente, el Estado civil es el que trae la civilización y bueno, todo lo que nosotros concebimos en base al concepto de civilización, ¿no? Como organización de Estado y demás, que vino con posterioridad, ¿no? A todo esto. Pero esto es un paralelismo para ponerlos en situación en lo que él plantea como lo que plantea John Rawls en la parte del estado de naturaleza es una postura, una posición que ha sido muy criticada por los filósofos, que es básicamente plantear algo utópico, ¿no? Y aquí me detengo un segundo y recuerdo y rememoro la diferencia entre lo utópico y lo hipotético, ¿no? Mientras que lo hipotético es aquello que puede ser realizable porque es una hipótesis, ¿no? Básicamente toda esta filosofía tesista o antitesista, y frente a la tesis y la antítesis está la síntesis, ¿no? Es la posibilidad de la existencia de una determinada situación. Cuando hablamos de utópico, en la raíz, en la raigambre de la palabra, lo utópico es aquello irrealizable, utópico, ¿no? No existe dentro del tópico, no existe dentro de lo posible, ¿no? Muchos han planteado la teoría de John Rawls desde el ámbito del estado de naturaleza como algo utópico, o sea, no realizable, porque no es algo que exista o que pueda llegar a existir. ¿Por qué dicen ello? Porque él plantea básicamente la idea de un estado de naturaleza en el que todos somos iguales, ¿no? Y aquellos que no somos iguales no tenemos la conciencia de ser desiguales. ¿Y cómo hace John Rawls para lograr que esa conciencia sea única y que no haya básicamente una diferencia? Bueno, él plantea, por eso habla de la teoría de la justicia y rememora la imagen de la justicia que a ustedes se les viene a la mente, ¿no? Con un velo, ¿no? Con un trapo en los ojos que le impide ver, ¿no? Básicamente la idea de la justicia con un trapo en la cara que le impida ver es que básicamente pueda, con sus sentidos, dictaminar y no con su pasión, ¿no? Más que nada, la objetividad y la subjetividad, ¿no? La idea de plantear esto también, obviamente, como una utopía, porque obviamente la justicia la llevan adelante mujeres y hombres, y esta justicia se imparte, en muchos casos subjetivamente, desde la mínima necesidad de entender que son seres humanos, ¿no? Quienes la imparten, no son máquinas, entonces la subjetividad está siempre a flor de piel, ¿no? Ser lo más objetivo posible, muchas veces se tropieza en la noción de ser en la noción del ser, ¿no? El concepto del ser es básicamente la conciencia del ser humano, ¿no? Y en la conciencia del ser humano está básicamente la subjetividad. Pero bueno, me fui un poco por las ramas filosóficamente hablando. John Rawls, ¿qué plantea? Un estado de naturaleza en el cual hay un velo de ignorancia. O sea que la justicia no, en realidad, él toma la justicia como para ejemplificar este velo de ignorancia. Todos los ciudadanos estamos con nuestros ojos y todos nuestros sentidos, ¿no? Además de la visión, bueno, y los demás sentidos, suspendidos temporariamente. Por eso se plantea una idea de utopía, ¿no? Porque, ¿cómo logramos? Esa era la gran crítica, ¿no? Porque se planteaba que para partir de la base de la imparcialidad partimos de la base de la igualdad. Bueno, estamos bien, pero ¿cómo llegamos a esa igualdad? Bueno, entonces, cuando lo apuran a John Rawls, él plantea esta idea de la justicia
utopizando, ¿no? Porque en realidad ya no es ni siquiera una hipótesis la idea o la noción de que todos nosotros estemos con los ojos vendados y con nuestros sentidos no alerta, apunta, si se quiere, a renegar de la condición del ser humano. Y muchas veces esto es muy complejo y muy difícil de lograr. Pero bueno, al margen de eso, sigamos con la teoría, seamos bondadosos con John Rawls. John Rawls plantea entonces ese velo de ignorancia. Ese velo de ignorancia va a ser entonces que las personas tengan un pie de igualdad. Pero frente a esto, el Estado, ¿cómo reacciona? Este pie de igualdad o de equidad se plantea como, en un primer punto, como igualdad. ¿Igualdad desde qué punto? Desde que el Estado garantice elementos esenciales y básicos para toda la población. Entre ellos son la salud, la educación y la seguridad. Todo por igual. Entonces, cuando él plantea esta teoría, todos se sorprenden, porque Estados Unidos siempre se plantea en cuanto a el liberalismo, en cuanto a la idea de propugnar, si se quiere, incentivar las diferencias, ¿no? ¿Por qué se incentiva el individualismo? Y el individualismo apunta muchas veces en exceso, o el individualismo al extremo, a fomentar las diferencias, ¿no? Entonces también se le criticó esa idea de cómo podía el Estado garantizar esa condición mínima. Bueno, pero él plantea la necesidad de que el Estado garantice la condición mínima. Y esto lo quiso llevar a cabo. No es que en realidad fueron puras palabras de un filósofo. Lo quiso llevar a cabo con la reforma del Obamacare, ¿no? Porque luego de que asesoró a Bill Clinton y a Hillary Clinton, también fue un oído importante de Obama en el Obamacare. El Obama, recuerden que era ese plan de salud para el 10% de la población de Estados Unidos, aproximadamente 30, 35 millones de habitantes que hoy no tienen seguro social. Lo hablamos la semana pasada, hace 15 días, ¿no? Esa idea de cubrir a los que no tienen seguro social. Bueno, partiendo de esa base, entonces Rawls lo que plantea es que, y aquí ya les voy a trazar un paralelismo con, a mí siempre me gusta trazar paralelismo para que nosotros entendamos cómo es. Una es la igualdad y la equidad y otra cosa es la imparcialidad, ¿no? La imparcialidad apunta a que el Estado no va a intervenir, ¿no? Porque es imparcial. El Estado en todas sus facetas, poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? Y aquí se cae un poco esa equidad o esa igualdad, porque la igualdad y la equidad están al inicio de la relación contractual, si se quiere, en el estado de naturaleza. En el estado civil esto cambia hacia imparcialidad, y entonces ¿no? Imparcialidad, el Estado no interviene, la política de no intervención es muy del estilo norteamericana, y a mí siempre me gusta plantearlo desde el ámbito práctico, en el ámbito deportivo, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, imagínense ustedes, muchos de ustedes lo deben conocer, la mayoría supongo, al atleta de los 100 metros llanos Usain Bolt, el jamaiquino, múltiple campeón, medallista olímpico por excelencia, récordman mundial, de cuántos Juegos Olímpicos y Mundiales de Atletismo se trate. Bueno, imagínense ustedes correr una carrera contra Usain Bolt, pero sin saber qué es Usain Bolt. Usain Bolt tampoco sabe con quién corre, ¿no? Planteen la idea de que el Estado intervenga en la situación originaria con una ventaja hacia ustedes para poder lograr esa igualdad, porque el Estado es consciente de las diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Les da 80 ventaja a ustedes en una carrera de 100 metros, supongo, o 50, vamos a ser un poco más bondadosos para aquellos que se encuentren en mejor estado físico, ¿no? Claro, el problema es cuando esa venda se cae cuando el árbitro dispara el arma y comienza la carrera. Entonces ustedes ven que se viene una bola de músculos corriendo como un flash al lado de ustedes, y ahí esa igualdad se cae, ¿no? Porque allí no interviene el Estado. Entonces, le dio la ventaja a ustedes como para poder equilibrar las cosas, pero llegado al punto, en muchos casos Usain Bolt en 50 metros les va a sacar 10 o 15, en otros casos no va a ser así, pero bueno, eso será en la realidad y en la situación práctica de cada uno de los casos cómo funcione. Pero, es una teoría, pero interesante desde el punto de vista de entender que Estados Unidos
plantea en muchos casos el liberalismo o el individualismo al extremo. Bueno, esto es, si se quiere, una filosofía intermedia tratando de parar la pelota, ¿no? Y plantear condiciones mínimas desde el largado, desde el vamos, ¿no? Por otro lado, Robert Nozick. Bueno, Robert Nozick es la contrariedad a John Rawls, ¿no? Él plantea básicamente que el Estado no debe intervenir, las empresas deben ser libres de poder competir entre sí y debe ganar el que esté más, y triunfar el que esté más capacitado, el que esté en mejor posición social, económica, cultural. Bueno, es el manual del individualismo y del liberalismo económico a ultranza, ¿no? La postura de Robert Nozick muchas veces es atacada desde el punto de vista obvio de básicamente la discriminación hacia los que tienen, diferencia por los que menos tienen o menos pueden, ¿no? Él plantea concretamente una reducción de las funciones del Estado hacia lo mínimo indispensable, que es básicamente lo que debe coordinar el Estado. Él lo plantea el Estado en su fase de coordinación. Y él realiza toda una historiografía acerca de las funciones del Estado, ¿no? Y cómo el Estado fue siendo cada vez más y más y más en el mundo, ¿no? Desde el Estado moderno, ¿no? Desde la concepción post-monárquica, cómo ha ido siendo cada vez más burocrático, más ineficiente, más corrupto, y que menos cosas le ha dado a sus conciudadanos, ¿no? Y a sus ciudadanos. Y cada vez extrae más de sus conciudadanos a través de impuestos, tasas, imposiciones económicas o condicionamientos, ¿no? Entonces él plantea que el Estado debe volver en el cual solamente se reserve sus funciones de control, ¿no? Y que trate de deslindar la mayor cantidad de funciones en aquellos que tengan la capacidad de poder brindarlas, ¿no? Generalmente esto apunta hacia la empresa y hacia los organismos privados, ¿no? En cierta medida es una crítica al sistema capitalista estatal, ¿no? Que básicamente es el que desde la Revolución Francesa hasta hoy en día, con sus más y sus menos, sus matices. Cuando uno se sienta a leerlo a John Rawls y a Robert Nozick, obviamente a primera fase o primera vista parece mucho más agradable para leer John Rawls, obviamente por quizás compartir muchos de nuestros postulados, el postulado que lleva adelante la República Argentina desde el año 1853, y leer a Robert Nozick quizás genere un choque como leer a Nietzsche, ¿no? En términos existencialistas y filosóficos. Pero bueno, les recomiendo la doble lectura, obviamente, no solamente la de una versión de la teoría, sino también la de la otra versión de la teoría, y ustedes irán sorprendiendo que muchas veces los postulados filosóficos no, no chocan con muchos de los ideales que ustedes pueden llegar a tener. O sí, bueno, les invito básicamente a revelarse y a de cada uno de los filósofos que van viendo y que van desarrollando, ¿no? Porque eso es a lo que tienen que tender ustedes y a los que se deben animar, ¿no? Para cerrar, voy rápido, así les cierro la idea de la clase lo más rápido posible. Economía de la salud, Robert Nozick, estatus de salud, calidad de vida, todo apunta hacia una teoría que fue aplicada como concepto de salud, ¿no? En la evolución histórica del mismo. Hoy en día el concepto de salud apunta, si se quiere, a establecer o determinar cuáles son las variables que pueden llegar a generar una tendencia en una persona a enfermar. Las teorías de las variables de la salud es muy conocida, ha comenzado a desarrollarse hacia la década de los 70, y hoy en día engloba, ustedes si quieren googlear teorías de las variables de la salud o variables de la salud, hoy en día lleva y engloba una multiplicidad de factores que pueden llegar a afectar a la salud del individuo, que son innumerables, ¿no? No las vamos a enumerar a todas y cada una de ellas, porque el concepto de salud, al ser dinámico, hace que el concepto de enfermedad también lo sea, y que por ende muchas dolencias o aflicciones que antes no eran consideradas enfermedad, hoy en día lo son. Por ejemplo, la obesidad. Antes no era considerada enfermedad, hoy el tratamiento
no solamente filosófico, del concepto filosófico, sino de efectos de tratamiento, de cobertura de medicamentos y demás, ¿no? Y muchas otras más, de las cuales ustedes se podrían llegar hasta sorprender. Pero me quedaría, si se quiere, con una última reflexión en relación a el origen de las teorías de la variable de la salud. Esta fue una investigación universitaria desarrollada hacia la década de los 70, utilizada por los mercantilistas, por aquellos que propugnaban el concepto de economía de la salud, aquellos que propugnaban el concepto de la reducción de las funciones del Estado, ¿no? Y después van a ver por qué yo les digo esto, por qué la utilizaron, ¿no? Y digo, y subrayo, y lo pondría en negrita y mayúscula, utilizaron, porque en realidad es un resultado de investigación muy interesante, que hasta hoy en día se lleva adelante, ¿no? Y se perfecciona, y que nos traza, si se quiere, un mapa específico de cuáles son las dolencias principales por las cuales una sociedad tiende a enfermar. Y es muy importante, desde la fase investigativa, no solamente privada, sino también se debe incentivar al sector público a también hacerlo, que para poder resolver las consecuencias en el ámbito del derecho a la salud, primero se deben conocer las causas. Son directamente relacionadas muchas veces a cuestiones de investigación, ¿no? Una de ellas es la teoría de la variable de la salud. Y esta teoría comienza explicitando a las 4 variables importantes por las cuales una persona puede tender a enfermar. Ellas son, primero, lo vamos a ir diciendo en orden o en desorden, eso no importa, los bienes y servicios sanitarios. Servicios sanitarios está entendida de acuerdo a la disponibilidad, en cantidad, en calidad, en distribución geográfica, no solamente básicamente de la institución, como espacio físico, hospital, sala de primeros auxilios, unidad de protección, sino todo lo que está dentro de eso. Todo lo que es aparatología, todo lo que es recurso humano, recurso técnico, recurso administrativo, ¿no? El recurso humano y el técnico, y el espacio físico. Bienes y servicios de salud. El segundo es calidad de vida o estilo de vida. El estilo de vida es básicamente la forma de vida que nosotros llevamos adelante. ¿En cuanto a qué? En cuanto a alimentación, en cuanto a estilo de vida sedentaria activa, en cuanto a equilibrio en cuanto a la alimentación y nutrición, ¿no? Causas y consecuencias de la desnutrición infantil, bueno, y múltiples causas que hacen básicamente a el estilo de vida. La tercera es el medio ambiente. Cuando hablamos del medio ambiente, no se imaginen pura y exclusivamente a la contaminación ambiental de las fábricas y de las empresas, sino cuando hablamos de medio ambiente hablamos muchas veces del ámbito social, ¿no? O sea, del impacto social que tiene la contaminación ambiental. Por ejemplo, en su lugar de trabajo, ¿no? El ámbito social en el cual uno se desenvuelve, el ámbito familiar en el cual uno se desenvuelve, ¿no? Y si está expuesto o no a condicionamientos del orden socioambiental, ¿no? No solamente es desde el punto de vista del medio ambiente entendido como recurso natural y su afectación, sino desde el ámbito social, cultural y demás. Y la última de los condicionamientos de la salud es la genética humana, ¿no? La genética humana es básicamente pormenorizado de las causas y consecuencias de aquellas denominadas enfermedades genéticas, ¿no? Aquellas enfermedades que vienen heredadas a través de los genes, del ADN, de los ascendientes, y que van también a, en un determinado porcentaje, en una determinada probabilidad, los descendientes, ¿no? El linaje, que es lo que se determina, y que ha sido estudiado en los últimos 20 años de manera acelerada. ¿Cuál fue el motivo por el cual cito que desde hace 20 años aproximadamente, o 21, se empezó a acelerar la investigación genética? Por el descubrimiento, en realidad el descubrimiento no, la publicidad, ¿no?, de los resultados en cuanto al mapa genético humano, el genoma humano, ¿no? Genoma humano que trae el estudio del ADN y de la secuencia que tiene cada uno de nosotros,
todos lo sabemos, cada uno de nosotros tiene un ADN especial, es único, es irrepetible, ¿no? Y que este ADN conlleva las bendiciones y las perdiciones, si se quieren, en cierta medida, ¿no? Conlleva la herencia en la sangre y en el sistema inmunológico, y también conlleva muchas veces herencias positivas y otras no tanto, ¿no? Pero bueno, ese estudio es importante y es relevante también. Bueno, estas son las 4, en bloque grande, son las 4 variables de la salud sobre las cuales yo les quiero hablar hoy. Imagínense ustedes un mapa, un diagrama de torta, un mapa de torta, ¿no? En el cual generalmente se establece por porcentajes, ¿no? Y aquí nosotros vamos a tener la distribución de cada uno de los porcentajes. Y cómo estos teóricos, filósofos que llevan adelante la teoría de la economía de la salud, a fortalecer su postura, ¿no?, de no intervención del Estado y su postura de lograr que la salud sea algo que deba ser soportado por cada uno de nosotros, exclusivamente, ¿no? Bueno, concretamente tiene una trampa esta teoría, que es básicamente analizar a cada uno de los condicionamientos favorables de la salud en un compartimento aislados de los otros compartimentos. Ese razonamiento es ágil en el ámbito discursivo, pero se cae ante la realidad, que es la que al final de la clase nosotros vamos a especificar, ¿no? Pero bueno, es como se toma esta teoría para poder lograr la funcionalidad y la comprensión de esta teoría en ese sentido, ¿no? Bueno, primera, medio ambiente. La carencia de recursos ambientales, la carencia de un medio ambiente sociofamiliar, laboral, adecuado, genera una tendencia a enfermar en ese diagrama de torta, imagínense, de 100%, del 20%. De ese 100%, el 20% de las personas tiene tendencia a enfermar por afectación o daño al medio ambiente. Esto indica, según esta teoría, y los defensores de esta teoría, que 2 de cada 10 personas tienen tendencia a enfermar por contaminación ambiental. Ahora, entendido por esta teoría en compartimentos estancos, claramente el razonamiento va a ser 2 de cada 10 tienen tendencia a enfermar, es el 20%, 8 de cada 10, que es la mayoría, casi abrumadora, no tiene tendencia a enfermar por la cuestión del derecho ambiental y el daño ambiental. Así que, dicho esto, el Estado no debe intervenir en el ámbito de los recursos y el manejo y utilización de los mismos, sino que debe mantenerse al margen. Es algo burdo, es algo, y cuando vayan avanzando en la teoría ustedes van a ver que es algo apresurado, pero bueno, es como se plantea esta teoría, ¿no? La segunda variable, la genética humana, 25% de las personas, sobre el 100%, tienen tendencia a enfermar por una predisposición genética. Bueno, aquí tenemos un dato muy importante, yo diría, no sé si alarmante, pero que tenemos que prestarle atención porque estamos hablando de 2,5 de cada 10 personas. Esa es una apreciación personal mía. Entender que el 25% de la población, un cuarto, 1 de cada 4, es mucho, de acuerdo a mi apreciación, obviamente, tiene tendencia a enfermar por las cuestiones genéticas. Estaríamos eliminando, si pudiéramos lograr introducir o modificar cuestiones relativas básicamente al mapa genético humano, estaríamos en condiciones de reducir o eliminar este 25%. O sea, 1 de cada 4 personas no va a tener tendencia a enfermaría luego fallecer muchas veces, porque las enfermedades genéticas generalmente van de la mano de cuestiones de enfermedades terminales, ¿no?, que muchas veces no tienen solución en el tiempo, no se resuelven con una terapia intensiva, ¿no?, o con un tratamiento, o con una operación. En muchos casos sí, otros casos no. Pero bueno, también está luego la acción bioética acerca de la conceptualización del límite de la ética en la manipulación de los genes, ¿no? No desde el ámbito pura y exclusivamente religioso, ojo, se plantea desde el ámbito ético o moral, si estamos modificando la esencia del ser humano y demás, ¿no? Pero bueno, cada uno tendrá su opinión y su posición y la podrá fundamentar o no.
Esta teoría dice que 1 de cada 4 personas tiene tendencia a enfermar por la genética, que debe investigar el sector privado, ese que está capacitado. El sector público no está capacitado para investigar esto, eso es lo que dice esta teoría. Entonces dice que aquí el Estado no debe intervenir tampoco. Debe permitir que el sector privado realice sus investigaciones y que, llegado el caso, pueda aportar soluciones. La tercera, bienes y servicios sanitarios. Bueno, esta es una de las más contundentes para esta teoría. Plantea esta teoría que la carencia de bienes y servicios sanitarios tiene especial relevancia en cuanto a la tendencia a enfermar y a fallecer de las personas en un 10%. O sea, 1 de cada 10 personas tiene tendencia a enfermar por la carencia de bienes y servicios sanitarios. Claramente, esta teoría no sobreviviría a una pandemia, ¿no? Claramente en la cual la carencia de bienes y servicios sanitarios está estrechamente relacionada a las internaciones y a la imposibilidad de internar o la imposibilidad de proporcionar elementos, digamos, de supervivencia, ¿no? Y estar directamente relacionada con la muerte, ¿no? Pero bueno, claramente esta teoría no desarrollada en la década de los 70, hoy en día se debe necesariamente ayornar, ¿no? En cuanto a las nuevas enfermedades. De hecho, el coronavirus y se la debe tratar como tal y debe estar escrutada a la luz de estos principios. Y este principio se caería. Pero bueno, pensemos que no estuviéramos en pandemia, entonces esta teoría lo que plantea es que la desinversión del Estado en bienes y servicios sanitarios hace que fallezcan o que se enfermen 1 de cada 10 personas. Es poco, plantea esta teoría, el 10% es poco. Del 90% no tiene tendencia a enfermar por eso. Bueno, es algo que esta teoría desarrolla y que lo plantea tendenciosamente hacia esa dirección. Y la última que nos queda, que es el estilo de vida. El estilo de vida no es ni más ni menos que la decisión propia de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo nosotros desarrollamos nuestra vida y cómo la planificamos y cómo la llevamos a cabo. Aquí también me quisiera detener un segundo y el estilo de vida posible, porque en muchos casos se plantea que la persona tiene que realizar actividad física en no menos de 20 minutos por día, tener una dieta adecuada, no estar expuesto a condiciones de estrés, y parece que fuéramos robots o no estuviéramos dentro de un mundo en el cual todos estos condicionamientos en la mayoría de los casos no se pueden lograr. Amén de la imposición, ¿no? Estamos hablando de todo el sector de la población que quiera hacerlo, ¿no? Porque obviamente es voluntario. Ahora, plantear esto desde el punto de vista de que si yo no hago lo que ellos me dicen que tengo que hacer, yo no consumo lo que ellos me dicen que tienen que consumir, está muy asociado al consumismo y al consumo de determinados productos o de determinados elementos que hacen el estilo de vida saludable, ¿no? El estilo de vida fit, como se dice hoy. Bueno, relacionar esto directamente hacia el 45%, o sea, casi la mitad de las personas que tengan tendencia a enfermar por el estilo de vida que lleven, es también cuanto menos tendencioso. Pero algo de todo eso también podemos traerlo a colación, lo dejo como una reflexión, cada uno de ustedes tendrá su opinión, en relación a la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Imagínense ustedes, esto está estudiado y analizado, la pandemia hace que el coronavirus, por ejemplo, sea una enfermedad que tenga mucha más raigambre, lo que no implica que la persona que tenga un estilo de vida sano y equilibrado no se enferme, ¿no? No estamos diciendo eso, pero estamos diciendo que las complicaciones en materia de salud que pueden hacer que lleve a una persona a terapia intensiva y luego lamentablemente pueda fallecer, es frente a comorbilidades, o sea, frente a debilidades del cuerpo en muchos casos, y en muchos casos al ser en este concreto virus una enfermedad inflamatoria, aquellos que, por ejemplo, posean obesidad, hipertensión, diabetes o demás enfermedades que muchas veces no están directamente relacionadas con el estilo de vida, algunas otras pocas puede llegar a tener
que ver algo de ello. Muchas veces la predisposición, concretamente hablando de la obesidad, es natural y no es básicamente una decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Vean cómo también tiene una especie de relación, muy a lo lejano, pero relación con el tema de los bienes y servicios de salud y todo atravesado con la pandemia, ¿no? Pero bueno, yendo en concreto a esta teoría, plantea que el estilo de vida que uno lleva adelante puede llegar a tener una tendencia hacia la enfermedad o hacia la salud, ¿no? Entonces, ¿qué se plantea? Que es una decisión autónoma e independiente, el estilo de vida que cada uno de nosotros lleve. No nos pueden inculcar u obligar que hagamos ejercicio 20 minutos por día o que nos alimentemos de acuerdo a los estatus o estándares de alimentación y nutrición que establecen las organizaciones de salud y demás. Y que por ende, por ser una decisión autónoma, y aquí y aquí es donde ya cae un poco la idea de conceptualizar la salud como algo completo, ¿no? Y como un abordaje completo, porque se plantea que la autonomía debe ser ejercida y utilizada, pero además luego conlleva una responsabilidad, que es la autorresponsabilidad en el ámbito de la salud, ¿no? O sea, dicho en términos lisos y llanos, si uno tiene tendencia a enfermar porque no se cuidó, debe autorresponsabilizarse por los daños a la salud que le genere. Entonces, explicado desde esta teoría, se plantea que el 50% de las personas tienen tendencia a enfermar por el estilo de vida que lleven. O sea, que si sacamos el otro 50% que el Estado no debe intervenir, por el principio de autonomía y por la idea de la libertad, no debería intervenir. Está bien, pero de ahí a llevar adelante la teoría en base a la exhibición de responsabilidad del Estado por el estilo de vida que uno lleve, es cuanto menos algo apresurado o cuanto menos algo temerario, ¿no? Pero es lo que establece esta teoría. Yo les quería, para eso, y voy cerrando la clase, llevar esta teoría adelante para que ustedes vean que muchas veces la filosofía y las teorías filosóficas una cierta base de legitimidad en relación a las investigaciones y en relación al trabajo de campo, pero muchas veces estas teorías son utilizadas o manipuladas para lograr una determinada finalidad, ¿no? Ni el estado de bienestar al extremo practicado en algún país ha tenido éxito, ni el estado liberal de mercado practicado al extremo, aplicado por determinados estados, ha tenido éxito. Muchas veces nos debemos parar a reflexionar en torno a otros condicionamientos que hacen a que una teoría filosófica pueda llegar a ser aplicada en un determinado ámbito social y que esta teoría filosófica pueda llegar a tener un determinado, entre comillas, éxito. No sé si es la palabra, ¿no? Concretamente, con ello queremos decir que la idea de demonizar teorías filosóficas en base a un preconcepto es lo que no debe realizarse, sino que lo que debe realizarse es analizar el contexto en el cual se puede aplicar, analizar los extremos de cada una de estas teorías y, en definitiva, observar si esta teoría filosófica pueda llegar a ser aplicada en determinado ámbito, ¿no? De acuerdo a la idiosincrasia de cada una de las sociedades, podemos llegar a decir que esta teoría de autorresponsabilidad en la salud podría funcionar en determinados países y en otros no. Me atrevería a decir que en la República Argentina no podría funcionar. Pero bueno, cada uno de ellos apunta a formar una idea, ¿no?, acabada acerca de que en base a datos, luego estos datos se formen en una teoría que luego pretende aplicarse. Ustedes imagínense que desde una investigación con datos objetivos de la realidad, tamizados por un pensador, un filósofo o un grupo de personas, y luego llevados a la práctica, desde su concepción originaria hacia su concepción final, en muchos casos estas teorías hacen aguas, ¿no? Y luego se aplican y ahí tenemos los resultados muchas veces de esto, ¿no? Es por ello que ni demonizar cada una de las teorías filosóficas, estudiar
sus pros, sus contras, sus debilidades, sus fortalezas, y tener pensamiento crítico en cada uno de nosotros para poder llevar adelante un análisis no parcial, no sesgado, sino un análisis completo de cada una de estas teorías, ¿no? Elementos que hacen al derecho a la salud, y con esto cierro, 4. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Disponibilidad habla de los establecimientos y servicios sanitarios, bienes y servicios sanitarios que sean en cuanto a disponibilidad geográfica y el acceso geográfico. La accesibilidad no solamente apunta a lo geográfico cuando respecto hablábamos de la disponibilidad, la accesibilidad habla hacia la prohibición de discriminación, ¿no? El acceso a la información, que es un derecho constitucionalmente consagrado, ¿no? Más adelante en la materia vamos a ver bioética. Cuando hablamos de bioética hablamos específicamente de tomar decisiones autónomas con información suficiente, ¿no? La aceptabilidad apunta muchas veces hacia la prohibición de discriminación, ¿no? En el ámbito del derecho a la salud esto es esencial, tanto en el público como en el privado. El respeto a las culturas del derecho de las minorías, ¿no? Y demás. Y en cuanto a la calidad, obviamente, en el recurso humano, en la formación, que por suerte Argentina en este punto tiene cierto estatus o cierto nivel de calidad, ¿no? Determinado. No así tanto en los bienes y servicios sanitarios, muchas veces en esto, tanto en el sector privado como en el público, está faltando un poco más de innovación. Y en cierta medida, en general, si se quiere, de las instalaciones. Cuando hablamos de instalaciones, hablamos no solamente del espacio físico como institución hospitalaria, sino de todo lo que conlleva a la institución hospitalaria en cuanto a el nivel académico, técnico y de gestión que deban tener todos y cada uno de los profesionales de la salud que estén dentro de una determinada institución, desde el director de un hospital hasta la persona en relación de dependencia con menor rango de responsabilidad, ¿no? Así que bueno, con esto les quería terminar la idea del derecho a la salud. Nos vamos a quedar entonces en la cita del 19 de mayo. El 19 de mayo entonces vamos a hacer esta serie de reflexiones frente al trabajo práctico número 1. Y el 2 de junio vamos a hacer una serie de reflexiones que las van a hacer ustedes, mejor dicho, yo voy a ser el moderador, en relación al trabajo práctico número 2. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer a través de la plataforma o mi mail. Si tienen alguna duda o consulta ahora, me la pueden hacer, obviamente. Si no, bueno, ya nos estamos viendo la próxima clase el 19 de mayo. Profe, Sí, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. En el campus dice como agregar el trabajo. ¿Es necesario que lo hagamos por escrito y lo entreguemos o directamente podemos esperar si vamos a dar el oral? No, no es necesario que lo entreguen. Quizás ha quedado por defecto de otros cuatrimestres que se hacía de esa manera. Mi idea es realizarlo en la clase y que no lo tomen como una tarea, como se denomina, digamos, en el campus, sino que lo tomen como algo mucho más natural y que se va a desenvolver dentro del horario de la clase. ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? Bueno, les deseo que tengan buen fin de semana, cuiden. Nosotros entonces recuerden, nos estamos viendo el 19 de mayo, la próxima clase, así ya, bueno, empezamos a escucharlos a ustedes y a ver qué tienen para decir. Bueno, nos estamos viendo, que tengan buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Gracias, Hasta luego. igualmente.